Bueno, pues nada, seguimos aquí en directo, en Getafe Despierta, en Getafe Radio, y bueno, pues ya nos hemos despedido, ya ha estado con nosotros aquí Sara Hernández en esta hora que ha durado casi la entrevista, y bueno, pues como os decía esta mañana, hoy nos toca sección de movilidad, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de la bicicleta, y bueno, pues ya tengo en el estudio, me acompaña hoy como cada semana Carlos Enjuto, muy buenas del colectivo Getafe en Bici. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hoy no viene solo, viene acompañado. Buenos días, soy Sergio Rubio. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no está intentando Carlos no venir solo, que le da miedo venir aquí solo. Ya vienes como lo grande, vienes con el asesor y con el técnico. Efectivamente, somos un colectivo potente, muy potente. y nada, y vamos a hablar el otro día quedamos en hablar un poco de esos aparcamientos para bicicletas, que creemos que son tan importantes. Pero también un poco el otro día comentamos esas medidas que se están implantando en ciudades más grandes, ¿no? Como París, pero que bueno, que de manera eficiente, que pueden ser tan eficientes a lo mejor también en ciudades un poco más pequeñas como la nuestra, ¿no, Carlos? Pues efectivamente, además hoy creo que es un buen ejemplo, porque hace apenas 2 días que ha llovido en Madrid y ya se puede ver la boina de contaminación, ya se puede ver cómo la capacidad de reconstrucción que tenemos de la boina mediante el uso masivo del coche es infinita, es decir, en apenas 2 días ya la boina se ve perfectamente. Madrid tiene un problema con los coches, los atascos no es el peor de los problemas, es decir, los atascos se traducen en millones de euros perdidos en los puestos laborales y en tiempo empleado ineficazmente en el transporte. Pero también, si tenemos que reducirlo todo a esta cosa del dinero, la contaminación nos cuesta mucho dinero. Es decir, son muchas personas que son internadas en los hospitales por enfermedades pulmonares, enfermedades graves o incluso mortales que se adelantan en la ciudad de Madrid con respecto a otras ciudades. En definitiva, invertir en salud y reducir el uso del coche es algo que económicamente es una necesidad también económica. Debería ser por salud, pero bueno, digamos que el dinero es el lenguaje que entienden nuestros administradores, ¿no? El ejemplo de las medidas de París, pues para nosotros son una buena batería de medidas. Habrá que ver cómo funcionan, pero en todo caso sirven para ver qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que se hace allí. Ya anunciamos el otro día, como una de las medidas más interesantes, una especie de plan PIBE, pero en el cual, en lugar de hacerte un descuento en la compra de un coche nuevo, lo que se hace es darte el dinero a la firma de un contrato de no comprar un vehículo en 5 años. Es decir, no se trata de tener un vehículo más moderno, sino de no tenerlo, de alguna manera condicionar tu movilidad a ir andando, a usar el transporte público o ir en bici, que es lo que a nosotros nos parece más saludable. Esa, por ejemplo, es una medida que marca la diferencia y que evidentemente en Madrid o en Getafe, si se quisiera poner en marcha, pues se encontraría con el problema de que existe el plan PIBE. Es decir, debería ser el dinero que den por no comprarte un coche debería ser más que el dinero que te den por comprarlo. Es decir, porque aquí el incentivo es el sentido contrario, ¿no? Aquí de alguna manera se sigue incentivando la dependencia del uso del coche con dinero. Luego, otra medida muy interesante es que si realmente necesitas un coche y quieres comprarte un coche, hay una subvención, pero solo se da si el vehículo es eléctrico, o creo que también se incluyen los híbridos, pero eléctricos seguro. Evidentemente el coche eléctrico no sirve como un mecanismo masivo, es decir, si todos los coches de Madrid se cambiaran por coches eléctricos, seguiríamos teniendo los problemas de atascos o los problemas de uso del espacio público en el sentido de los aparcamientos. Y además, el hecho de que no se contamine en la ciudad no significa que no se produzca esa contaminación. Es decir, si al final hay que producir energía eléctrica y se usa energía nuclear como en Francia, o no se usan energías renovables en general, evidentemente
también se está produciendo esa contaminación, aunque no sea fuera de la ciudad. Pero en todo caso, en el sentido de las enfermedades y de la boina, sí que serviría para que esa boina no existiera, ¿no? Sí, yo creo que en unas décadas, no mucho tardar, nos chocará que se dé ayudas para comprar un coche, ¿no? El Plan PIB ha amparado la productividad de las fábricas españolas, que generan muchos puestos de trabajo, y es verdad. Igual que ahora vemos en las series que fumábamos en las camas de los hospitales y nos choca, ¿no? Decimos, madre mía, ¿cómo podíamos hacer eso? Pero yo creo que en una década o 20 años diremos, jolín, dirábamos para comprar un coche de subvención. Esas salas de maternidad repartiendo puros. ¿Qué cosas hemos visto? No, esos médicos y esos padres con los cigarrillos directamente en la sala puro. De consultas casi, o sea, con los puros. En el paritorio casi. El padre repartiendo puros, vamos. Pues esto va a ser similar, yo creo. Acércate un poquito más el micro, Sergio. Sí, Carlos también. Lo que pasa es que tiene que ser recto y si te pones a mirarle a él, pues no se escucha más bajito. Claro. Pues efectivamente en algún tiempo nos parecerá un absoluto disparate que se den este tipo de ayudas, ¿no? En Francia, en todo caso, estas ayudas se están dando, como digo, solamente a coches eléctricos, ¿no? Otra de las ayudas que se están haciendo en Francia es a la instalación de aparcamientos seguros. Y aquí ya empezamos a tocar un poco el tema que también queríamos abordar hoy, de los aparcamientos seguros. Ya lo hemos dicho en más programas, pero, por ejemplo, poniendo ejemplo Getafe, cualquiera que viva en Juan de la Cierva, San Isidro, Las Margaritas, La Lóndiga, sabe que uno de los principales hándicaps que tiene para usar la bicicleta es que no tiene dónde guardarla. Los que vivimos, yo vivo en Juan de la Cierva, en pisos altos tenemos un problema cuando, por ejemplo, no existe ese ascensor y supone tener que subir y bajar cada vez que vas a usar la bicicleta 5 pisos, 4 pisos, 3 pisos, en fin. Todos sabemos de esa dificultad. Luego, además, una vez que subes esos pisos, llegas a tu casa, que por ejemplo la mía es pequeñita y que tiene dificultades para buscarle acomodo a una bicicleta. Cuando hablamos de una familia y hablamos de una familia con hijos, pues si tienes que buscarle acomodo a 3, 4 bicicletas, evidentemente se incrementa el problema. Mientras tanto, en la calle los vehículos pues ocupan un espacio en el cual por cada vehículo se podrían guardar 10, 11, 12, 13 bicicletas según los modelos de aparcamientos seguros que se están empezando a implementar en algunos sitios, ¿no? Como puede ser Barcelona con el Bicibox, en Euskadi con el Aparca. Hay diferentes modelos, o como puede ser, por ejemplo, ahora en París, donde se da ayuda a la instalación de estos aparcamientos, permiso para instalarlo, o la ayuda para pagar el coste, así como ayudas a las comunidades de vecinos que instalan esos aparcamientos para bicicletas dentro del propio portal, allí donde hay espacio, ¿no? Es decir, hablamos de un conjunto de una batería de medidas, bueno, eso y añadido a la restricción del uso del coche dentro de la ciudad. Hay un sistema de pico y placa que significa que el ayuntamiento va anunciando qué coches pueden entrar y qué coches no, con arreglo al número par o impar de la matrícula del coche, y que prohíbe la entrada de estos vehículos. También se está planteando, también se propone la prohibición de vehículos más contaminantes, desde los camiones, que entren en la ciudad. Y toda una serie de baterías que restringen el uso del coche, a la vez que se opta por favorecer otros medios. Nosotros creemos que este tipo de medidas son interesantes, sobre todo porque ponen el énfasis en los problemas que tiene la gente que usa la bicicleta para usar como medio de transporte, no en los problemas que ve aquellos que no usan la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Ya sabemos el tema de los carriles bici y todo esto. Entonces, creemos que son un buen ejemplo de medidas. Creemos, por ejemplo, que aquí en Getafe el tema de los aparcamientos es muy interesante. Sería también interesante el tema de regular las cargas y descargas mejor para que los camiones que transitan por Getafe no tengan que, en fin, dar tantas vueltas y que pudieran hacer mejor su trabajo, un trabajo de una manera más eficiente.
sería interesante que se favoreciera otro tipo de reparto de mercancías. En otros sitios se están utilizando, por ejemplo, en las zonas céntricas, una distribución más de vehículos más o eléctricos o incluso a bicicletas. A mí me sorprende, por ejemplo, ver muchas veces un camión de no sé cuántos ejes repartiendo en el Hiperusera, por ejemplo, ¿no? Que es pleno centro de Getafe. O el otro día que vimos como en la calle Escaño, ¿no? En una en Jardines se quedaba trancado un camión de una longitud es decir, que no cabe, es decir, que estas cosas que evidentemente este tipo de vehículos no deberían poder entrar en la ciudad y la contaminación que producen es impresionante, ¿no? Luego. Y despacio. Yo trabajo en el centro de Madrid también y no hay ninguna empresa de mensajería que tenga un vehículo polivalente adecuado para esas calles, ni todos van con furgonetos, con unos camionetos impresionantes, como para cualquier otro barrio. No ya hablo de bicicargo ni nada por el estilo, hablo de un coche adecuado mínimamente, ¿no? Claro, sí, ahora, por ejemplo, hay muchas soluciones. Por ejemplo, cuando apuntaba que el vehículo eléctrico no puede ser una solución masiva, pero sí puede ser una solución concreta para los usos más intensivos. Es decir, probablemente, pongamos por ejemplo el taxi. El taxi creo que suponen un 0,5% de los coches que hay en Madrid, los taxis no solamente están en el municipio de Madrid, sino en varios municipios. O sea, Getafe está metido en el metro en taxi de Madrid. Con un 0,5% del parque móvil, del parque que representan del parque móvil, sin embargo, contaminan un 14% de las emisiones totales. Es decir, mientras que un coche normal, la vida en funcionamiento, creo que eran 10% o 5%, es decir, el resto del tiempo está aparcado, un taxi puede llegar a funcionar 12 horas al día o 24 horas al día cuando tienen turnos combinados. Sustituir estos vehículos evidentemente incidiría mucho sobre el conjunto de la contaminación. Que esos vehículos sean híbridos o eléctricos evidentemente sería una ventaja, o que fueran de gas, ¿no? Si uno se da una vuelta por Madrid, o pues se acerca a la parada de taxis, va a ver que hay dos tipos de coches: los híbridos, de los Prius o motor Volkswagen. Es decir, ya sabemos lo que ha pasado con motor Volkswagen y con los motores Volkswagen, de precisamente más o menos las cilindradas que vienen a utilizar. El desastre, claro, es total, porque estos cálculos que sitúan la producción de la emisión de gases contaminantes del taxi en el 14%, esos cálculos se hacen pensando en que los motores de Skoda, Seat, Volkswagen, Audi y tal contaminan lo que dicen que contaminaban, no lo que sabemos que contaminan ahora. Evidentemente, probablemente su aportación a la boina sea mucho mayor que la que dicen los cálculos hasta ahora. Luego hay otro tipo de propuestas, como por ejemplo el aumentar el número de plazas de taxis y que no, como en otros municipios, y que no cojan pasajeros en ruta, sino que para evitar un poco el patrullaje ¿no? Es decir, taxis dando vueltas por Madrid. Cualquiera que se dé vuelta por Madrid ve que a veces el carril bus es una parada de taxis, donde los taxis van a 5 km por hora. Sería mejor que estuvieran parados y ya fueran una parada de taxis directamente. Si te parece, Carlos, y te parece, Sergio, como siempre vamos a recordar a todos aquellos oyentes, los que nos escucháis, estáis escuchando ahora en directo, para los que no vais a escuchar luego en el podcast o en las grabaciones, que queremos que participéis, que os animéis a participar en esta sección y nos mandáis, vuestros correos. Nos ha vuelto a escribir nuestra fiel oyente ya, Sara Fernández. Bien. ¿Vale? Y ahora, pues nos va a contestar un poco a lo que hablamos el otro día en este caso, ¿vale? Nos ha mandado su correo a redaccion@getaferradio.com, donde, pues está a vuestra disposición. Y pues los que venís escuchando el programa esta mañana, sabéis que tenemos el WhatsApp también, donde también queremos escuchar vuestra voz. Nos gusta que nos mandéis mail, pero si alguno no quiere mandar un WhatsApp, no, con su nota de voz, nos dejéis ahí el audio 628-270526.
Queremos que esto tenga la misma expectación que ha tenido la entrevista con la alcaldesa, Carlos. Tenemos que ponernos al nivel ahí, tener las mismas preguntas que hemos tenido. He tenido que dejar alguna fuera, espero que luego no me mate alguno que no le he puesto su pregunta. Como empiece a polemizar la mitad que en Twitter, esto se dispara, ¿eh? Así que nada, eso es lo que queremos, que haya participación para tocar los temas, que siempre los temas que tocamos son muy interesantes, pero creemos que siempre fomentando la participación. Y si quieres paso a ver la respuesta esta semana de Sara Fernández. Nos dice: hola, es más común Fernández que Hernández. Vale, no, esa crítica es para mí y la guardo porque la semana pasada me equivoqué yo. Debo decir que espero que más gente escuche esta radio porque es genial, eso se lo agradezco. Y os explico lo último. Iba por la carretera calle, no me puedo creer que no salga el nombre en Google, así que mirar la captura, ahora luego os digo de la captura, dirección A4, que es un doble carril con doble sentido, separado ambas direcciones, para que os hagáis una idea, como la calle Madrid. Además el límite es de 40, pero mejor asfaltada, y por la noche con farolas apagadas. Dice Carlos que no debo adelantar poniendo en riesgo a los demás. Si es doble carril, puedo adelantarlos. Sí, perfecto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Me bajo y empujo mi coche porque de glorieta a glorieta hay unos 5 minutos yendo a velocidad correcta? Cuando va detrás de las bicicletas, claro. Yo la normativa me la sé. Es más, cuando he encontrado ciclistas en la avenida de la estación, he ido detrás de ellos hasta que se han apartado, cosas que otros no hacen, e incluso me he llevado pitidos por ello. A mí, cuando la policía me dio el curso de circulación en sexto de primaria, me explicaron que debemos ir en fila de 2, como mucho, y ellos se pusieron de 4, con lo cual riesgo yo porque me los podría haber llevado aunque iba a 10, y riesgo ellos mucho, y ellos se pusieron de 4, con lo cual, a ver, espera, porque en 4 en el mismo carril no respetan sus propias medidas mínimas, con lo cual ellos tienen mucha culpa. Sé que hay mucho conductor que se pasa las normas, porque en esos polígonos hasta los camiones van a 80. Los ciclistas tienen mucha culpa porque muchas veces se creen peatones en la ciudad. Estoy harta de ver ciclistas en la calle Madrid que tiene carril bici y no lo usan. Prefieren pasar a escasos centímetros de la gente o se saltan los semáforos cuando van por carretera, cuando deben pararse como cualquier otro vehículo, porque, como bien ha dicho Carlos, deben considerarse vehículos. Espero que lo que hacen en otros municipios lo hagan aquí también, porque la seguridad es cosa de todos, no solo de unos, porque si los ciclistas siguen las normas y los que vamos en coche también, los accidentes no ocurrirán. Si hubiera más cursos en el colegio sobre circulación en bici, creo que más gente cogería la bici, aunque mucha gente la coge, por lo menos las del ayuntamiento en la zona centro, y habría más seguridad para todos. Muchas gracias. Ahí no creo que me he explicado bien. A ver, el tema del carril es que son 2 carriles, como son para cada sentido, y el otro día a lo mejor no quedó claro de que, evidentemente, si ellos van... Lo que pasa, claro, si le invadí los 2 carriles, a ver por dónde los adelantaba. Si se ponían de 4... Pero bueno, por la foto igual, ¿sabes? ¿El sitio dónde era? Sí. En la foto... A ver, en la foto entiendo que esto es... Porque no creas que viene muy especificado, esto es el acceso que hay desde a los Gavilanes. Creo que lo hablábamos el otro día. En la carretera donde llegamos a los Gavilanes, según vienes de Carpetania, donde está el Northgate Red Inflexible que está en la glorieta, el Brico de Pot, ahí cruzas el puente, cruzas al otro lado y ese es el acceso que va directo a los Gavilanes, que no sé si habéis pasado sí, por debajo del tren. Sí, efectivamente, son 2 carriles por sentido y pues si los ciclistas van de 4, efectivamente lo están haciendo mal. Aquí en Getafe en bici yo creo que corporativismo cero. Aquí todos cometemos errores y, hombre, una cosa es equivocarse y otra cosa es hacerlo mal a posta o incluso vacilar, ¿no? Ponerte 4, bueno, no, y ocupar los 2 carriles, pues fatal, claro. No somos nada corporativos en Getafe en bici. Somos especialmente críticos con los ciclistas que van por las aceras. No, sí, es que el otro día a lo mejor pues, no quedó claro el tema de los 2 carriles, yo creo. A lo mejor no sé si fue culpa mía leerlo o cómo quedó la cosa, pero es verdad que el otro día no quedaba muy claro en el mail si eran 2 carriles. Claro, al ser 2 carriles, evidentemente, si invaden los 2 carriles, pues evidentemente no, el coche no puede pasar, o se lo lleva por delante o... Exactamente. Es una zona que se ha puesto muy de moda, entre comillas, por el ciclismo de carretera para salir a la zona de San Martín de la Vega. Dado la peligrosidad de la avenida John Lennon, muchos prefieren, incluso yo también alguna vez lo he usado, coges polígono de San Marcos, pasas el puente que has comentado de Brico de Pot y desde allí la vía de servicio de la M50, que se va muy bien, la verdad es que apenas hay tránsito
Y aunque parezca una barbaridad la vía de servicio y decir que vas por la bicicleta, por la vía de servicio de una autopista como la M50, se va genial. Y ya sales ahí al carril bici de San Martín de la Vega, La Marañosa, y hay mucha bici por ahí últimamente, por la peligrosidad, ya te digo, de John Lennon. De John Lennon y el punto de Perales del Río, que estos días otra vez ha sido, entre comillas, noticia, ¿vale? Teníamos muchas preguntas y en eso no se lo hemos podido plantear porque nos recordaba en este caso Sara Hernández y nos han aquí concejales de que se volvió a plantear en la última reunión que hubo con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid el darle una solución de una vez por todas a ese asunto. Parece que existe ese compromiso como siempre, pero hasta que no lo veamos, como siempre, no nos van a permitir que dudemos. Eso es. Yo creo que al final la solución va a ser más me ha parecido entender que le están pidiendo la rotonda por encima, sí, para conectar. Esa va a ser la solución, la única solución. La solución va a ser utilizar otra sí, vía, en realidad, como siempre. Sí, poder acceder, venir desde Los Molinos por Los Olivos, cuando también en ese puente que hay en Los Molinos alguna de esas condiciones, porque ahí también hay supuestamente. Sí, es que si le echamos imaginación, eso es un carril bici, hay un trocito que tiene cemento en un lado por el que no pasan los coches. Sí, ahí hay un trozo que se quedó muerto también en la construcción del puente y la clave sería porque se va a dar salida, se supone que a los Olivos por la parte del campo que hoy tenemos hasta la M301 con esa glorieta que pasará para ir a Perales del Río y allí será donde tengan que acabarse de hacer de alguna manera o no el invento para que se pueda cruzar. Claro, pero precisamente, por ejemplo, el carril bici sobre el Puente de los Caballos es otro ejemplo de cosas que no hay que hacer, ¿no? Primero porque, evidentemente, se accede desde en el puente que sí que bajas la velocidad y puede venir bien en tener un sitio pues más protegido porque ahí pasan muchos camiones o no sé, es decir, resulta que para llegar a ese tramo donde puede venirte bien, si vas circulando por la calzada no puedes acceder porque está totalmente con una valla para que accedas desde la acera, lo cual lo convierte en algo totalmente inútil. Luego está el problema de limpieza, que está lleno de cristales, metales, eso ahí pasan mucho los camiones de los repartos de bebidas, los cristales saltan al otro lado del muro, es un desastre y la barredora por ahí no se mete, claro, porque no puede acceder desde la calzada. Aparte que tiene que ser una pequeña, tiene que ir, en fin, no llega, no se barre, con lo cual no sirve. Pero bueno, tampoco el puente es corto, tampoco es tan grave ir por la calzada. Y esperemos que cuando hagan esa rotonda no se les ocurra seguir con el modelo de las aceras bici, ¿no? Y viendo el resultado que dio todo el despilfarro del plan E, yo creo que eso ya está abandonado, ¿no? Carril bici lleva. ¿Carril bici lleva el qué? En la rotonda. ¿La rotonda que van a hacer? Sí. Vaya tela. Bueno, esperemos que no sea obligatorio. Sí, amor, por lo menos yo recuerdo porque esto es esas cosas que no son nuevas ya en el municipio, que llevamos años con la rotonda y yo he llegado a ver planos de esa rotonda con el carril bici. Bueno, pero ahora que lo mismo luego no tiene donde conectarse también, que hacen la rotonda solo con el plano del carril bici y luego ya por abajo. Por el otro lado hay, porque está el carril bici de Perales del Río, que sabéis que viene paralelo por abajo de la carretera de la M301, así que por ese lado sí hay, pero por el otro lado como no hicieran uno nuevo que viniera. Pero en realidad si el plano cuando los planos llevan un tiempo y más o menos vienen de la época del carril bici y todo eso, normalmente se pintaba más allá de que luego fuera a ser realizado o no. No sé si en una obra nueva si supone un incremento o no, si suponen un daño para nuestros bolsillos. Sería en todo caso interurbano. Miedo me da que intenten segregarnos en lugar de hacer una rotonda tranquila, que hagan una rotonda rápida pero con carril bici, porque eso significa que los cruces de esas incorporaciones desde la 300, desde la autopista sobre la que se va a hacer la rotonda, pues será peligroso. Siempre es mucho mejor que el coche ya minore su velocidad al salir de la autopista y se entienda la rotonda como un espacio ya más calmado, ¿no? Sería mucho mejor así. Y en todo caso, que hagan acera para los peatones, es decir, que no hagan un carril bici y no hagan acera, entonces obviamente serán los peatones los que vayan por ahí, porque es que hay si eso quedara conectado, quizás uno de los sitios por donde la gente podría ir andando, pues sería también se podrían ir andando, quiere decir, es un poquito el problema que nos encontramos entre Perales y el Caserío de Perales, ¿no? Donde no hay acera, está el carril bici y lo que hay es un camino, pues si llueve, obviamente
los peatones pues van por el carril bici, porque es que por algún lado tienen que ir. Sí, ahí en Perales del Río me cuentan la gente de allí que eso estaba presupuestado, vamos, que lo tenía que ejecutar Adif, una acera que fuera del caserío a lo que es el barrio de Perales, pero bueno, ahí quedó la iluminación que se hizo efectivamente, pero claro, los peatones lógicamente van por el carril bici, claro. Claro, es que no tienen otro sitio, ¿no? Es que por donde pasar, es que ahí es que es imposible. Efectivamente, pues es un poquito lo que hay. Habría que, claro, reclamar a DIF a ver qué pasa con esto, o si no se ejecuta y se le pasa no sé, la dinámica interna que llevan a las administraciones, pero bueno, habrá que preguntar, supongo, a DIF qué pasa con eso, que está firmado. Cuando venga el concejal de movilidad se lo apuntamos también ese tema. Bien. Esa nos la tenemos que apuntar también para saber a ver cómo se puede solucionar ese problema. Mira, otra de las medidas que se me está olvidando de Francia, que también son muy interesantes cuando hay recursos para la bicicleta, es lo de pagar a la gente que va a trabajar por kilómetros recorrido en bicicleta. En España, pues debido al paro que tenemos, no sería una medida muy cara de implementar, pero igual sí que serviría para reducir el uso del coche, ¿no? Es decir, es una manera de incentivar directamente. Si hay dinero, que se lo den a la gente que realmente se mueve sin contaminar, en lugar de dárselo a un constructor por hacer esto otro, ¿no? Sí, yo creo que es una medida bastante interesante. La cuestión es que seamos capaces luego de ir implementando medidas. Yo creo que el tema estabas hablando antes del tema del aparcamiento de las bicis, y yo creo que ese es un tema que es fundamental, ¿no? Para el uso de la bicicleta. No sé si Sergio, como usuario, ¿qué opinión tiene? Sí, hablaba antes Carlos de medidas no idílicas, pero que sería lo suyo, ¿no? Grandes, infraestructuras, ¿no? Servicios de encapotamiento, de aparcamiento y demás, que estaría genial, ¿no? Estaría muy bien, pero quizás con un poco de voluntad de poner un aparcabicis en una zona que esté afectada por la cámara de seguridad, pues ya disuadiría bastante, ¿no? Veo en el Casar que hay un aparcabicis allí y la gente lo usa, la verdad, lógicamente con buen criterio, bicicletas de una calidad media-baja, lógicamente, y seguramente haya una cámara de seguridad por allí, una placa de zona videovigilada que disuadiría a los malos, ¿no? O incluso a lo mejor un aparcabicis en los vomitorios, se llama, donde está el taquillero, vaya, que en el Casar son especialmente grandes, ¿no? Que lo que planteaba Carlos estaría genial, ¿no? Grandes aparcamientos perfectos, todo cerrado, tal, pero bueno, que hay cosas más baratas también, un poco de voluntad de las administraciones, que luego, claro, como hay tantas administraciones por medio, que se dice, esto es de la comunidad, esto es del consorcio, esto es de una maraña increíble. Lo que pasa es que habla Sergio del coste económico, por ejemplo, de los aparcabicis, digamos, mejores o más perfectos o que nos pueden ayudar más, pero claro, hay que ver en función de qué soluciones nos ofrecen, ¿no? Esos aparcamientos, porque si de verdad queremos hacer la apuesta, y en eso es una pelea que siempre habéis tenido de colectivo, por ejemplo, con el tema del famoso G-Bici, o sea, el dinero muchas veces hay que saber invertirlo, y a lo mejor es mejor muchas veces pues invertir en esos aparcamientos de bicicletas que de verdad fomentan el uso, que a lo mejor pues nos decía en este caso Sara que había mucha gente, que en la estación del centro que faltaban bicicletas, que sabéis que también es un tema que también se ha hablado muchas veces, de si es que las está usando alguien o es que están reparándose donde están, pero la percepción que tiene la gente, bueno, pues sí empieza a ser que a lo mejor como nunca lo hemos visto, sí que la gente sí las usa, la del famoso G-Bici, pero habría que evaluar siempre esos datos y sobre todo evaluar el coste, porque a lo mejor lo que muchas veces habéis defendido, ¿no, Carlos? La posibilidad de que cada uno lleve su bicicleta y que existan esos aparcamientos para que se fomente una bicicleta propia de cada uno. Claro, en esa línea, por ejemplo, yo diferenciaría varios tipos de aparcamientos que responderían a varias necesidades. Una es la bicicleta, el guardado de la bicicleta en el domicilio, que es un poco la línea de lo que se está planteando en París, pero no solamente se está planteando eso, también se está planteando que en las propias estaciones o grandes repartidores de transporte, en la instalación de aparcamientos seguros, pero ahí hay una ventaja, efectivamente no es tan necesario poner este tipo de aparcamientos que tendrían incluso un coste mayor en estaciones, como puede ser simplemente poner aparcamientos como los que hay, pero dentro de la propia estación. Hablamos de auténticas catedrales de
inmensas, donde falta de todo menos espacio, ¿no? Es decir, dentro hay espacio para poder hacer aparcamientos que facilitarían, por ejemplo, que mucha gente que a lo mejor trabaja en Getafe y vive en Pinto, por ejemplo, si tiene la opción de ir en bicicleta hasta la estación y luego haber guardado otra segunda bicicleta, igual también no una bicicleta de carbono, no una bicicleta de altas prestaciones, sino una bicicleta que te sirva para moverte en Getafe, pues podría utilizar la bicicleta desde Getafe hasta su lugar de trabajo o al revés. Es decir, que sería un aparcamiento que rotaría entre quienes usan la bicicleta para dejarla por la noche y quienes usan la bicicleta para dejarla por el día. Hay, en ese sentido, creo que más pronto que tarde recibiremos una buena noticia en alguna de las estaciones de Getafe, que esperemos funcionen y sirvan para lo que estoy planteando. Otro de los lugares donde sería interesante poner este tipo de aparcamientos o alguna solución, en algunos sitios podrá utilizarse las propias instalaciones, en otras tendrá que ser algo similar a lo que se podría poner cerca de las viviendas, es el tema de los colegios. Ya lo hemos dicho, se ha denunciado que incluso en colegios donde ya hay jóvenes que van en bicicleta al colegio, luego tienen que atar la bicicleta en la calle. Esto no puede ser. O sea, absolutamente ilógico. No tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, evidentemente hay que darle garantías a los chavales de que... No, yo te decía que el otro día, yo he visto en el colegio de donde va mi hijo, en el Rosalía de Castro, en el sector 3, incluso los profesores que llevan su bicicleta la tienen que meter en el gimnasio. Claro, es decir, ellos porque tienen la facilidad de, bueno, pues te imagino que a través de la dirección del colegio pues les habilitan, les dejan la posibilidad de llevarla, de abrir el gimnasio y colocarla allí, pues imagino que en algún espacio al lado de la puerta y tal, pero no tiene lógica. Es decir, si lo queremos ayudar, vamos a hacer aparcamientos adecuados para que lo tengan, empezando por los colegios. Sergio. Sería lo lógico, pero es que aparte, si es que la bici es adictiva, esto sería promoción pura. Mira el profe que viene en bicicleta. Bueno, no, el profe ocultando la bicicleta por ahí, leche. Es que debería ser un ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Sí, yo digo que en el colegio de mi hijo yo he visto por lo menos, además, bueno, sabéis los problemas que tienen los profesores interinos, que cada año los mandan a un colegio. Bueno, pues han cambiado porque lo típico, ya vas conociendo a la gente cuando pasas ese curso y dices, mira, pues este profesor y este viene con la bicicleta. Y este año estoy viendo que son otros, porque cada vez gente joven y demás que la usa para desplazarse y que no tengan esa posibilidad de que, ya digo, la meten en el gimnasio porque claro, llegan en eso y que no tengan un espacio donde poder, porque además, creo que lo apunta Sergio, muy importante, esa visibilidad. Es decir, es que si tú ves que el profesor lo hace, y a lo mejor en los colegios, hombre, a lo mejor con estos ratios que hay en los institutos, a lo mejor sería más favorable, que el otro día hablábamos de que existen aparcamientos para los coches y que no hay aparcamientos para las bicicletas, cuando estamos hablando de ese perfil exactamente, de eso de 14, 15 años, cuando todos hemos cogido la bicicleta, ¿vale? Pues para que no perdamos esa costumbre, habilitémoslo para que se puedan mover bueno, que sea un aparato más de moverse para la gente joven. También otro elemento muy achacado, ¿verdad? La bicicleta cada vez menos, ¿no? Como en gente con pocos recursos o demás, ¿no? Bueno, si ven al profesor en bicicleta, que hombre, el profesor pues aparentemente pues es una clase media acomodada, normal, ¿no? Desplazarse en bicicleta, pues también quitas ese cliché que afortunadamente cada vez va menos, ¿no? De bicicleta asociada a gente con pocos recursos, ¿verdad? Sí, también. Yo creo que es verdad que ese es un dato también muy, muy interesante. Chicos, nos quedan 5 minutitos. No sé si tenemos algún evento o algo para anunciar o para comentar, Carlos. Pues mira, sin ir más lejos, esta tarde vamos a salir en bicicleta. Hemos quedado a las 5 de la tarde para asistir a las marchas de la dignidad, que hoy hay varias columnas que acaban en la Puerta del Sol. A las 6:30 creo que es en Marqués de Vadillo. Nosotros hemos quedado a las 5 para ir tranquilitos, para ir sin prisas. Invitamos a todos a que quieran venir. Luego también en Madrid se están organizando diferentes eventos. Bueno, desde el Ayuntamiento de Madrid están haciendo muchas charlas y eventos. Mañana, por ejemplo, hay un evento muy interesante que es sobre modelo de ciudad y infancia. Y luego se está planteando, por ejemplo, dar un paseo por allí, por Madrid, para conocer un poco la situación de Madrid y el modelo de Madrid. Se está planteando pues quedar sobre las 2, creo que era al final, no sé muy bien cómo se está concretando. Se están realizando diferentes cosas, tanto en Getafe como en Madrid, vamos. También, por ejemplo, ya hace un par de semanas fuimos a una bicicletada que se hizo para
pedir el corredor verde del suroeste, que conectaría desde la zona de Casa Campo Aluche con Alcorcón, Leganés, ya serviría también para ir para Móstoles y bueno, hacer de lo que es un corredor verde, una zona verde, una zona que de alguna manera... Un día tenemos que hablar de los corredores verdes. Claro, efectivamente. Aquí tenemos varios pendientes. Aquí tenemos el parque del sureste, que yo creo que es el más abandonado de la Comunidad de Madrid, el que acumula más industria de la denominada verde, que no dejan de ser depuradoras, incineradoras, centros de reciclado. En fin, todo lo que no quiere el norte nos toca al sur. Yo entiendo que las depuradoras pues tienen que estar después de que el río pase por Madrid, pero ya lo de las incineradoras, los centros de reciclaje, de separado, etcétera, etcétera, pues yo ya no lo veo tan claro. Igual nos podríamos repartir esto entre el norte y el sur, ¿no? O del Bosque Sur, por ejemplo, podríamos hablar también mucho. Otro también muy interesante, ¿no? Es decir, y luego del daño esperemos que reparable que han hecho las grandes infraestructuras a la comunicación entre todos estos pueblos, ¿no? Que ya le hemos hablado otras veces también. Es decir, cómo puede ser que con la M50, la M45, las radiales, los múltiples AVEs, es decir, el punto negro del que estábamos hablando, de la vereda de San Marcos, que es lo que es la carretera entre Getafe y Perales, pues se debe a la sobredimensión o a la previsión de crecimiento de la infraestructura ferroviaria, ¿no? Es decir, el puente está ocupado, no sé, igual en 80% por el AVE, ¿no? Es decir, el AVE el que está hecho y el que quieren hacer, pero apenas deja espacio para pasar, muy constreñido, y por eso es por lo que no cabe nada, ¿no? Es decir, pues yo creo que si quieres para la semana que viene yo creo que nos podemos marcar un poco ese tema. Si quieres, siempre estamos hablando y lo seguiremos defendiendo, el asunto de la bicicleta como transporte, pero también un poco esa bicicleta que muchas veces del fin de semana por ocio, que con el que tienes la sensación de, a ver cómo me explico, de estar encerrado, que tú lo dices muchas veces, que estamos en vez de comunicados, que parece Getafe es un sitio privilegiado para estar comunicado por esas carreteras que las has nombrado todas, M45, M50, A4, A42, A4 y A42, pero que a la hora de la verdad, cuando te subes en una bicicleta e intentas salir, no tienes por dónde salir. Es que estamos casi encerrados dentro del porque al final, claro, son vías que no te permiten, o con el riesgo, hablaba antes Sergio de esa vía de servicio de la M50, que claro, tienes que ir buscando los sitios donde el tráfico te permita poder circular con ellos. O por tuberías ocultos, ¿no? Como si estuvieras escapando de una ratonera, que parece ser lo que es, como las tuberías míticas para llegar a Perales, ¿no? Por debajo de la M301. Sí. Claro, precisamente, de todas formas, no solamente en la conectividad y el buscar estas soluciones para volver a conectar nuestros pueblos por caminos transitables andando o en bici, no tiene que ver solamente con el deporte. O sea, pueden ser utilizados o serán utilizados también para el deporte, pero poder ir de aquí a Parla, como antes se podía ir tranquilamente, es deseable. Es decir, se ha convertido el Camino Viejo de Toledo en una autopista, una mega autopista, y incluso aunque parte de su trazado no era el mismo que el de la propia 42, sin embargo, para ir de aquí de Getafe a Parla es bastante difícil, lo hemos hablado alguna vez, para pasar el Butarque. Tenemos que irnos a Pinto casi. Claro, es que hay que ir a Pinto, se va mejor por Pinto. Tienes que ir a Pinto y en Pinto luego te vas a Parla. Claro, efectivamente se va mucho mejor por Pinto porque tienes que pasar por una línea entre dos campos, que es un camino de 50 metros que absurdamente todavía no se ha hecho para conectar el paso bajo el AVE con lo que sería la carretera del polígono donde está el Decatlón y todo esto. Pero eso, bueno, eso es una linde, pero es que si te vas por el antiguo, yendo directamente hacia Parla, por el antiguo camino de Toledo, te tienes que vadear el río, el arroyo Culebro directamente, pues sin ningún, vamos, en plan operación, no sé cómo decirlo. Que tienes que atravesar las zarzas del Matadero, luego bajas en bici, que encima está tunelado. Es decir, que en realidad es lo que hay es un cauce por si de lluvias, de torrentes. El domingo no, el sábado me encontré yo a la altura de los puentes del AVE con un vecino de Fuenlabrada
que intentaba llegar al cerro y el hombre se había ido hasta el punto este que dices tú, el túnel este que debajo del Cercanías. Claro, él no sabía ni que tienes que meterte ahí, como aquello tiene, bueno, no sé si entre zarzas, entre cañas de estas gigantes que no lo vio, y el hombre llegó allí y dice, no, es que eso no tiene salida. Digo, hombre, tiene salida, hay un agujero por allí. Digo, nosotros nos vamos a meter. Luego ya le expliqué al hombre cómo podía llegar mejor al cerro por el otro lado, por el lado que apuntabas tú, el de Caldón, que por ahí podía cruzar y ya se iba para Perales, y digo, ya llegarás ahí entre carreteras hasta que consigas encontrarlo. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que encima es impresionante porque el antiguo camino está cortado, incluso yo creo que hay parte que ya está arado, como pasa también en Perales cuando sales de las tuberías, y es que constantemente, coño, los agricultores aran el camino recto y harán el antiguo camino, es decir, se quedan con el antiguo camino como parte de su tierra, pero les cuesta mucho ceder ese metrito para la línea recta, ¿no? Que es el sinsentido que se ha hecho en todas estas infraestructuras, que donde antes había dos caminos, ahora se ha hecho uno por todo el medio, y entonces en lugar de hacer un nuevo trazado que unifique ese camino que vaya desde el punto A al punto B recto pasando por el agujero, lo que se hace es vas por el antiguo camino, llegas a la infraestructura en cuestión, ya sea la AVE, ya sea la 42, la M45, la M50, lo que sea, sigues por una especie de vía de servicio paralela hasta que llegas al agujero, atraviesas la infraestructura y vuelves otra vez paralelo a la vía hasta que llegas al antiguo camino. No tiene ningún sentido. Tenían que haber hecho el camino el agujero donde estaba el camino. Y si hay dos caminos, pues haber hecho dos agujeros, pero para ahorrar costes hacen uno y dejan inutilizados los dos caminos. No tiene ningún sentido. No. O sea, habría que retrasar los caminos para que se ajusten a donde han puesto el paso para pasar esa infraestructura, ¿no? Digo yo. Pues lo dicho, yo creo que este tema para la semana que viene, tenemos un minuto, menos. Sí, estábamos comentando, parece ser de gente muy rara, ¿no? Un señor de Fuenlabrada que quiere ir al Cerro de los Ángeles. Bueno, pero es que el punto de la M45, el del Carrefour de Getafe, vamos, para entendernos, no es nada gente rara, estrambótica, ¿no? Que quiere ir de Fuenlabrada al Cerro de los Ángeles. Es gente que quiere ir a trabajar al polígono de Villaverde y que vive en Getafe. Y que mucha. Yo por ahí paso frecuentemente en bicicleta, que para la bici es un punto, pues bueno, complicadillo, pero para los peatones es realmente peligroso, vamos. El trayecto Madrid-Getafe en ese punto, en esa glorieta bajo la M45 de entrada a Getafe, ¿no? Es peligrosísimo. Y eso lo usa bastante gente y a diario. Efectivamente, lo hemos denunciado muchas veces, que el paso bajo la M45 y con una solución muy sencilla. Es que un semáforo, un paso de peatones. No te van a escuchar porque se nos va a acabar, se nos apaga. Esto es como la maquinita, le echas dinero y cuando se acaba, se ha acabado. Y se acaba ahora, ya se ha acabado. Ya se ha acabado, ya nos hemos quedado sin esto. Yo lo sigo porque luego se queda en la grabación, ¿ya ves? Pero algunos ha quedado sin poder escucharnos. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. La semana que viene seguimos. Venga, pues nada, la semana que viene seguimos hablando de movilidad con los amigos del colectivo Getafe en Bici. Pues nada, nosotros nos despedimos y lo dicho, mañana más. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, ¿te suena?